Ok, muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos. No saben la alegría que me da estar aquí una vez más con mis compañeros, mis hermanos y mis hermanas en este ministerio. Estamos tan alegres por poder adorar juntos. Sabemos que tal vez el clima no nos deja estar en el edificio, pero el Espíritu de Dios nos unifica y le adoramos en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Y lo lindo es que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Quería leerles un pasaje antes de comenzar. Lo encontramos en Salmo 27. Salmo 27 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército se asedia, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Y ojo en esta parte, esto está bueno. Dice: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo, porque en el día de aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Vamos a comenzar, pero antes de comenzar nos gustaría que tomes un segundo donde estás ahí, cierra los ojos y comienza a decir: Señor, queremos gozarnos en tu presencia, Padre mío. Queremos poner las dificultades y las aflicciones y las circunstancias a un lado, y queremos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Gracias, papá. Padre Santo, pedimos que tú bendigas este tiempo. Lo comenzamos dándote honor a ti, Señor, el que tiene que recibir toda la honra y la gloria, Señor. Gracias que hasta aquí tú nos has traído, Padre Santo. Gracias que tú nos sostienes, que tú nos resguardas, que tú nos mantienes en la palma de tu mano, Señor, y de tus manos nada nos puede quitar. Gracias que estamos en las mejores manos que existen, Señor. Pedimos que fortalezcas nuestra fe, Señor. Pedimos que tú sigas ministrándonos, que nos uses en este tiempo, Padre mío. Señor, sabemos que en la noche, cuando se pone más oscura, tu luz brilla más fuerte, Señor. Tu luz brilla mucho más fuerte. Ayúdanos a brillar tu luz hoy y para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego.
siempre, Señor, y que siempre viva en tu voluntad. Amén y amén. Que vivamos en la voluntad de nuestro Padre. Una de las cosas que yo me gusta hacer es meditar no solamente en las cosas difíciles que tengo enfrente de mí, pero meditar en las grandes bendiciones que Dios me ha dado, en la realidad que le puedo llamar papá, y que su belleza cambia todo. Cuando meditamos en la belleza de Dios, comenzamos a darnos cuenta que comienza a perfumar todas las áreas que tal vez no son tan bellas. Y lo más lindo, hermano y hermana, es que la belleza de Dios te hace bello a ti. Él toma lo feo que somos, Él toma las cosas que realmente no son perfume agradable, y Él las comienza a cambiar. Él comienza a restaurar, Él comienza a hacer las cosas buenas, nuevas y bellas una vez más. Vamos a cantar este canto. Dice: cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Dile: cuán bello es el Señor. Hermoso es el Señor, si lo eres. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Vamos, iglesia, levanta tu voz. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, hoy y por siempre, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agota. La hermosura de mi Señor resplandecerá. Sí, Señor. Cuán bello es nuestro Señor, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Vamos, no te canses de cantarle. Y cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Si lo eres, papá. Cuán bello es el Señor, lo eres. Quiero adorar. Vamos, iglesia, levanta tu voz y dilo con nosotros. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, hoy y siempre, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará.
hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Vamos a terminar diciendo: cuán bello eres tú, Señor, y cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Si lo eres, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuando me pongo a pensar en las historias de nuestras vidas, y en especial en estos días de cuarentena que han sido bien prolongados, una de las cosas que me doy cuenta cuando hablo con la gente es que está ocurriendo algo muy interesante en las vidas. Hay tiempos difíciles, tiempos que prueban nuestro carácter, pero también hay tiempos que muestran que Dios está obrando. Dios está obrando en nuestras vidas, nos está transformando, está llamando a gente nueva, está obrando en nuestras emociones, en nuestras relaciones, y Dios está obrando. Y al cantar esta canción me gustaría que estemos pensando y reconociendo. Hoy vamos a estar hablando acerca de los fariseos, y ellos al ver la obra de Jesús no reconocen lo que hace el Espíritu Santo como obra de Dios, sino que ellos juzgan y juzgan mal. Dicen que el Espíritu Santo es un demonio. Qué terrible error. Que nosotros nunca ni pensemos hacer algo así. Más bien que seamos bien intencionales en mirar en nuestras vidas, en mirar para atrás y reconocer donde Dios ha obrado. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, Señor. Te adoraré, Te adoraré. Tú estás aquí, Señor. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Que solo tú, Señor, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres tú. Te adoramos, Señor.
pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Vamos. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Vamos, iglesia de Kansas. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Vamos a repetir: milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Padre Santo, declaramos que tú eres milagroso, que tú abres caminos. Así eres tú. Tú no has cambiado, Señor. Sigues siendo el mismo Dios fiel, fuerte, poderoso, presente. Tenemos un Padre presente y no ausente, Señor. Y depositamos nuestra confianza en ese Dios que no tiene comparación, en ese Dios que es más grande que nuestros problemas, en ese Dios que es más grande que nuestro temor. El perfecto amor echa fuera el temor, Señor. Te adoramos, te exaltamos y decimos: así eres tú, Señor. Y confiamos cada vez más porque tú has caminado con nosotros en momentos de alegría, pero también en momentos de dolor y dificultad. Te exaltamos hoy y para siempre y reconocemos la gran obra de Jesucristo en la cruz del Calvario que hizo por nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Aquí estamos una vez más. Seguimos en nuestra serie a través del libro de Mateo. Hoy vamos a estar en el capítulo 12, versículos 22 al 37 y vamos a hablar acerca del pecado imperdonable. Pero antes de hablar de esta sección, me gustaría volver a pensar un poco en el mensaje de la semana pasada. La semana pasada leímos este versículo en Mateo 11, versículo 28, donde Jesús dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Jesús, Él está afirmando, está declarando que la forma de encontrar descanso espiritual, descanso emocional, descanso de ese sentimiento de culpabilidad, es Él. Es una declaración muy fuerte, es una que está afirmando la autoridad de Dios de poder dar libertad, de poder traer paz en circunstancias muy difíciles. Ahora, siguiendo este versículo, en el capítulo 12, Jesús habló acerca del sábado, del día de descanso. En este pasaje, estos fariseos vienen y le tientan a Jesús, porque Jesús está un hombre con una mano seca y ellos quieren saber si lo va a sanar el día sábado, y el día sábado era el día de descanso. Y de acuerdo a las reglas que ellos tenían reglamentos que definían lo que era trabajar. Así que tenían como 39 puntos que no se podían hacer. Uno de ellos era cosechar, aventar y limpiar el trigo, trillar el trigo. Estas cosas eran consideradas trabajo. Así que los discípulos pasaron por el trigal, recogieron algo de trigo, luego empezaron a trillarlo con sus manos, ¿no? Y al final soplaron lo que los fariseos estaban diciendo es trabajo.
Pero Jesús en ese pasaje básicamente les corrigió, les decía, esto no es quebrar el sábado, primeramente están siguiendo la ley. Y les dio ejemplos de David, ejemplos de los mismos sacerdotes que trabajaban los días sábados para decir, mira, lo que ellos están haciendo está dentro de lo que es el día de descanso. Pero además les dice Jesús, pero aún si fuera que estuvieran quebrantando, tomar el Hijo del Señor del sábado. Él tiene la autoridad aún sobre el sábado. Es como dijimos la semana pasada, como ese policía que podemos encontrar. Si te vas a un semáforo rojo y está ahí un policía parado, aunque el semáforo esté rojo, si el policía te dice pase, pues él tiene esa autoridad. Y Jesús está declarando ser alguien que está como autoridad que define la ley y que puede hacer lo que Él quiera porque Él es el Señor de la ley, Señor del sábado. Ok, hoy estamos hablando en el capítulo 12, en la segunda parte del capítulo, los versículos 22 al 37, hablan de este tema. Hablan del tema del pecado imperdonable. Y la pregunta que me gustaría que consideremos es esta he escuchado varias veces. ¿Será que he cometido el pecado imperdonable? ¿He cometido el pecado imperdonable? ¿Alguna vez has escuchado esta pregunta? Me acuerdo hace unos años atrás en Bolivia, una joven pasó por enfrente de mi casa y tiró una piedra al vidrio de mi vehículo y lo quebró. Y luego se fue caminando y me fui a preguntarle qué estaba haciendo y por qué. Y estaba drogada, así que no podía ni conversar con ella. Así que se fue y la dejé ir. Y luego esa noche justamente me fui a una reunión de jóvenes. Y cuando llegué temprano para prepararme, y justamente quien viene llegando es esta joven. Llegó y se sentó en una de las sillas y justo yo no estaba muy lejos de ellas, así que me puse a conversar un poco con ella y con los demás y le pregunté, ¿te acuerdas lo que ocurrió esta mañana? Y ella me dijo, no, ¿qué pasó esta mañana? Y le dije, mira, ¿por qué no te muestro? Y el vehículo justamente estaba enfrente de la puerta de la iglesia, ahí justo enfrente, al salir de la puerta, unos 3 pasos y estaba el vehículo. Y salimos y le mostré y me dijo, ¿qué es esto? Me dice, ¿no? Y le dije, mira, esta mañana pasaste por enfrente de mi casa y rompiste el vidrio del vehículo. Y solamente quería ver si te acuerdas, ¿no? Y ella se asustó al darse cuenta que justamente yo estaba ahí y ella ni se dio cuenta que había hecho esto. Así que me empezó estaba asustada, pensaba que iba a llamar a la policía y todo lo demás. Y le dije, no, tranquila. Quiero que sepas que yo te perdono. No te voy a acusar, no te voy a traer cargas, no te preocupes. Está bien, esto yo lo voy a arreglar, no te preocupes. Pero le pregunté, y así como yo te perdono, quiero que sepas que Dios también te puede perdonar. Y ella me dijo, no, mira, sabes, la única razón por la cual yo vine aquí esta noche a este lugar, nunca he venido aquí, la única razón por la cual estoy aquí es porque quiero hacerle daño a alguien. Esa es la única razón por la cual estoy aquí. Y luego le dije, mira, Dios te quiere perdonar. Dios te quiere quitar la carga de culpabilidad. Y esta joven me dijo, no es posible. He hecho cosas que Dios no puede perdonar. Hay cosas que yo he hecho en mi vida y tú ni siquiera sabes. ¿Y cómo vas a saber? No es posible que Dios me perdone. Cuando me pongo a pensar, esta joven habrá tenido unos 16 años de edad y ya en el corto tiempo de vida que ha tenido, ella había cometido cosas que ella sentía que Dios era incapaz de perdonar. Hay pecados que Dios no puede perdonar o que no va a perdonar. Quizás asesinato o adulterio o aún el suicidio. Muchos se preguntan si hay pecados que Dios no va a perdonar.
Esa es la pregunta que vamos a hacer aquí hoy, vamos a considerar cuando leemos este pasaje. Y vamos allá a Mateo capítulo 12, versículos 22 al 37, y dice así: un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Cámara de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Este es el pasaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a orar. Querido Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra. Amado Espíritu Santo, gracias por tu presencia y porque en estos momentos queremos escuchar tu voz. Queremos aprender de ti, queremos saber cómo vivir. Señor Jesús, gracias por vivir entre nosotros, por dejar estas palabras y porque tu presencia está con nosotros esta tarde. Señor, pedimos que nos ilumines, ayúdenos a entenderlo, pero también a vivir como nos llamas a vivir. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando me pongo a pensar en el contexto de este pasaje, me pregunto, ¿cuántos milagros públicos ha hecho Jesús? A estas alturas en el libro de Mateo, a estas alturas para el capítulo 12 de Mateo, ¿cuántos milagros hemos visto y cuántos de aquellos eran milagros públicos? Pienso en el siervo del centurión o los ciegos que fueron sanados, los leprosos. Cuando Jesús calmó la tormenta y el mar, ahí estaban no solamente los 12, estaban varios discípulos quienes vieron ese milagro. La niña muerta que Jesús resucitó, la de 12 años, levántate, y se levanta de los muertos. Los endemoniados de Gadará, a quienes expulsó una legión de demonios y se fueron los demonios a los cerdos y más de 2,000 cerdos murieron y los testigos se fueron a la ciudad y contaron a los del pueblo. Los del pueblo salieron y vieron la evidencia, vieron a estos hombres sanos y cuerdos.
y esos rechazaron a Jesús. Pero aquí está Jesús una vez más en Israel, y Jesús había hecho tantos milagros que la verdad era, no se podía negar los milagros. Los milagros eran una realidad. Así que la pregunta es, si los milagros son reales, ¿de dónde viene el poder para hacer estos milagros? ¿Son de parte de Dios o viene de algún otro lado? Porque si son parte de Dios, entonces el hombre tiene que responder, tiene que escuchar y tiene que ajustar, acomodar su vida en la forma en que Cristo está hablando y enseñando. Así que este es el dilema para los israelitas en aquel día, pero aquí están también los fariseos. Y a propósito, si la obra de Jesús es de parte de Dios, entonces va a tener un sabor de restauración, un sabor de libertad, de sanar a los enfermos, de restaurar relaciones. En muchas maneras esto es lo que hace la obra del Espíritu Santo. Pero en contraste, la obra del diablo, ¿cómo sería? La obra del diablo sería de engañar, de acusar, de tentar, de devorar, de deshacer, de matar. El diablo nunca está haciendo algo bueno. Siempre está en engañar, en mentir, en acusar, en hacerte sentir culpable, en el remordimiento, en la ansiedad. Ese es el trabajo del diablo, de las voces de Satanás. Y en este pasaje, ¿qué vemos? Nuestra pregunta sería, miren, Mateo 12, 22 al 37, ya en este pasaje encontramos, le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. ¿Es un milagro o no es un milagro? Es un milagro. Claramente uno más. Y hay una multitud de gente que lo está viendo. Los fariseos no lo pueden negar. ¿Y qué ocurre? La pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿De dónde viene? ¿A qué viene? El libro de Mateo nos está contando, Jesús viene a ser rey. Él es el Mesías, el Hijo de David, el prometido desde Génesis capítulo 3, la semilla de Eva. Él es el prometido Hijo de David que se va a sentar en el trono de Israel y va a ser rey para siempre. Él es el profeta que va a ser como Moisés, pero más grande que Moisés. Él es el que va a perdonar los pecados del mundo. Él es el que va a derramar el Espíritu de Dios sobre los hombres. El que va a darnos un nuevo corazón. Esto es lo que nos está diciendo Mateo. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde viene? ¿A qué viene? No se puede negar el poder milagroso de Jesús. Y aquí una vez más, Él sana a un endemoniado. Y me gustaría que observemos 4 puntos en este pasaje. Y primeramente, la reacción de la gente y la reacción de los fariseos. ¿Cómo reaccionan la gente? La gente, dice versículo 23, toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Empiezan a preguntar y con la evidencia enfrente, pues no pueden más que pensar, este debe ser el prometido. Si ahí está la lista del Antiguo Testamento de lo que debe ser, él cumple los requisitos de la lista. Pero luego está la reacción de los fariseos. Y los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Es un rechazo de Jesús. ¿Y quién era Belcebú? En aquellos tiempos, Belcebú era considerado como... Habían dos, los dos nombres eran muy similares, era Belcebú, había un Belcebú que era Dios de las moscas. ¿Por qué Dios de las moscas? Porque era el Dios sobre la basura. Era un Dios de lo sucio, de lo impuro, de lo inmundo.
Y estaba otro Belcebú, que también él era considerado príncipe sobre los Baales, los dioses falsos de aquellos días. Pero era considerado como Satanás mismo. Así que los fariseos, ¿qué hacen? Ellos primeramente rechazan a Jesús, pero también acusan a Jesús. ¿Cuál es la acusación de los fariseos? La acusación, como ya lo vemos, es que Él está expulsando a los demonios. No es por el poder de Dios, es por el poder de un príncipe de demonios. Está usando el mismo poder de Satanás. Y vemos sus mentes están entenebrecidas. Cuando nos ponemos a pensar en esta acusación, yo les pregunto, ¿con el poder de quién está operando Jesús? ¿Quién está detrás de la fuerza que está trayendo sanidad, que trae milagros? Cuando nos vamos allá a Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Y cuando Dios empieza a crear y crea al hombre, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nuestra. No está hablando de ángeles, está hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres ya estaban operando en aquel día, juntos, obrando. Pero la voz de Dios dice, sea la luz, y el Espíritu, el poder del Espíritu reacciona y ocurre la luz. ¿Cuántas veces aquí vemos a Jesús hablar? Él tiene el poder, pero el Espíritu Santo es el que hace. Encontramos ahí cuando se bautizó, cuando Juan bautizó a Jesús, el Espíritu, los cielos se abren y el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús. Y dice que desciende y lo llena. Está con él, lo llena totalmente. Y el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que ¿de parte de quién está obrando Jesús? Pues claramente está operando de parte de Dios. Está operando con el poder del Espíritu Santo. Pero la pregunta es si ellos van a responder, van a darse cuenta y van a reconocer la obra de Dios o qué van a hacer. Y algo que tenemos que tomar en cuenta, que nosotros como hijos de Dios, los que tenemos una relación con Cristo, en ese momento que recibimos esa relación, no es simplemente un conocimiento, sino que la misma presencia de Dios, el Espíritu Santo que fue derramado sobre Jesús en aquel día, que ya estaba con él, pero en ese día lo llenó como afirmación. Ese mismo Espíritu Santo viene a vivir en nuestras vidas, a tener no solamente una relación con nosotros, sino a habitar dentro de nosotros, a estar con nosotros, y nosotros venimos a ser templos, hogares de la persona del Espíritu Santo. Aquí algo interesante, vemos cómo reaccionan los fariseos. Ellos tienen sus mentes entenebrecidas. Y Jesús, como es Dios, Él conoce sus pensamientos. Sabe lo que están pensando. ¿Y qué ocurre? Jesús responde. Pero su respuesta es para que razonen. Jesús les quiere ayudar a razonar. Porque están en un lugar, un precipicio muy peligroso. Así que Jesús les responde y les dice, mira, ahora bien, razonemos. Si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, los fariseos también expulsaban a los demonios, pero se iban y oraban y pedían a Dios ayuda, y Dios a través del Espíritu Santo a veces proveía libertad. Y si los seguidores de los fariseos lo hacían a través del Espíritu Santo, ellos reconocerían si esta es obra del Espíritu Santo. Así que Él les dice, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Si ellos te vienen a reclamar porque ellos reconocen el poder que trae Jesús, ¿qué van a hacer? ¿No? En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes.
Si en realidad yo soy y el poder que traigo, dice Jesús, viene de Dios, entonces lo que está ocurriendo es que el reino prometido de Dios es algo que les estoy ofreciendo. Y si lo rechazan, ¿van a rechazar algo que viene directamente de Dios para sus vidas? Jesús está razonando con ellos, pero cambia un poco su tono Jesús. Y a propósito, Jesús, ¿cómo es que Jesús puede derrotar y derribar aquí a los demonios? Mira en Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Jesús en este pasaje de Mateo todavía no había ido a la cruz. Pero como sabemos la historia, estos fariseos y las autoridades de aquel día lo agarrarían, lo colgarían en una cruz. Pero ese acto era el acto que Dios usó para librarnos del pecado y para desarmar a Satanás. Satanás, su arma simplemente sigue siendo el engaño, porque realmente no tiene el poder que declara tener. Ni aún la muerte que puede usar no nos puede derrotar. No puede derrotar al Hijo de Dios. Satanás está desarmado y Jesús lo hizo públicamente allá en la cruz. Desarmó a Satanás. Así que Jesús conoce sus pensamientos, Él razona con ellos y Él les está diciendo: ¿qué van a hacer? ¿Me van a aceptar o me van a rechazar? Ustedes decidan. Y además Jesús les habla en estos versículos 29 acerca del hombre fuerte, les da un ejemplo de Él mismo y lo que está haciendo, y les dice: ¿cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. Claramente lo que Jesús está haciendo es robarle la casa a Satanás. Satanás está en traer desastre, destrucción, muerte, enfermedad. ¿Y Jesús qué está haciendo? Sanando, restaurando, librando. No tiene sentido. ¿Cómo es que y Jesús le habla? Una casa dividida no va a permanecer. Ni el César, ni el imperio romano, ni el pueblo judío. No es posible. Si estamos divididos, no va a funcionar. Así que Jesús razona con ellos. Pero aquí por último, Jesús les advierte del pecado imperdonable. Aquí están los fariseos ahí al borde del precipicio. Más bien ya están con el pie cayendo del precipicio. Están haciendo algo muy grande y es el pecado imperdonable. ¿Qué es este pecado? Miren, el que no está de mi parte está en contra de mí, les dice a los fariseos, que obviamente están alineándose en contra de Jesús. Están rechazando a Jesús. Y el que conmigo no recoge, esparce. Ellos no están recogiendo con Jesús. Supuestamente representan a Dios. Pero, ¿será? Jesús está diciendo no. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. ¿Una blasfemia qué es? Es hablar contra Dios. Es hablar contra el Padre. Es una blasfemia. Se le puede perdonar todo pecado. ¿Cuántos pecados? Todo pecado. Asesinato, adulterio, suicidio, robar, deshonrar a la gente, hablar mal de tu madre, todo pecado. Jesús dice, se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no
se le perdonará a nadie. La blasfemia contra el Espíritu Santo no, y a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, wow, si uno usa el nombre de Dios en vano y lo maldice, mira, o aún al Hijo del Hombre, a Jesús, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Hablar contra el Espíritu Santo es imperdonable. ¿Qué está ocurriendo aquí en este pasaje? Miren, en el libro de Juan, capítulo 16, nos habla de lo que hace el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 6 dice así: al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Versículo 7, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. El Consolador es el Espíritu Santo. El versículo 8 del capítulo 16, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. El trabajo del Espíritu Santo es convencer al mundo de su error en cuanto al pecado, en cuanto a la justicia y al juicio. La obra del Espíritu Santo es venir a tu mente en estos momentos, aún cuando estás escuchando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, mira, eres un pecador. Y el Espíritu Santo nos viene a la mente y nos dice, mira, Gabriel, tú eres un pecador. A causa de tu pecado, Gabriel, eres separado de Dios. A causa de tu pecado, Gabriel, un día te vas a parar ante Dios y Él va a ser juez, te va a juzgar. Y la pregunta, Gabriel, es si eres justo o no. Y si no eres justo, te va a juzgar y vas a estar condenado. La voz del Espíritu Santo viene y nos habla a nuestras mentes y nos quiere ayudar a convencer. Y aquí estamos con la duda, ¿será que confío en el Espíritu Santo y me doy cuenta y reconozco que soy pecador? Y si reconozco que soy pecador, el Espíritu Santo me dice, mira, te quiero mostrar la solución es Jesús. Y Jesús hace un milagro, y Jesús sana, y Jesús libera. Jesús, Él es Señor, Él te está queriendo perdonar tus pecados, pero tienes que confiar en Jesús. La voz del Espíritu Santo siempre está apuntando al que nos puede sanar. Pero ¿qué ocurre cuando alguien rechaza la voz del Espíritu Santo? Si rechazas la voz del Espíritu Santo, si dices, yo no quiero a Cristo, yo no necesito a Cristo, no me importa si soy pecador o no, no me importa recibirle a Él, no me importa la salvación, pues ¿hay perdón para una persona que rechaza la salvación? No, no hay perdón. Sino claramente hay un día de juicio. Y si uno sigue rechazando la voz del Espíritu Santo y se muere en esa condición, está condenado. Así que muchos me han preguntado, no sé si he cometido el pecado imperdonable. Mira, si aún estás pensando si lo has cometido, todavía no lo has cometido. La única manera que puedes cometer el pecado imperdonable es diciendo, yo rechazo a Cristo, yo totalmente no quiero nada que ver con Cristo, no quiero que me salve. Y ahí estás en tu condición. Así que rechazarle a Él es un pecado imperdonable. Y Él te da esta vida para tomar esa decisión. Si no la has tomado todavía, mira, amigo, te quiero invitar que tomes unos momentos, acércate a Cristo. Él te quiere librar. Él te quiere librar de
del sentimiento de culpabilidad, te quiere quitar la carga del pecado, te quiere perdonar, quiere tomar tus pecados y ponerlos allá donde las clavó en la cruz. Pero solamente ocurre si reconoces que eres un pecador y te acercas a Cristo y le dices, yo te necesito en mi vida. Cuando tomes esa decisión, el Espíritu Santo no solamente va a estar tocando a la puerta de tu corazón, sino Él va a entrar en tu vida y va a estar contigo. Y Él te va a dar vida eterna desde el momento en que entres en esa relación con Cristo. Me gustaría que aquí pensemos lo demás que Jesús le dice a estos hombres. Básicamente les habla a los fariseos y les habla de una manera dura porque necesitan escuchar duro. Necesitan escuchar una voz fuerte. Ellos están cámara de víboras. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? ¿Qué están haciendo ellos? Están diciendo que el Espíritu Santo de Dios es algo malo. No solamente es algo malo, es Satanás. Wow. Es llamar a lo bueno malo. Lo blanco, lo negro blanco. Es algo opuesto. Jesús le dice, cámara de víboras. De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca el mal. Y claramente Jesús les está diciendo, ustedes, su corazón está agrio, es un sepulcro, es algo malo. Y de ahí están hablando. Jesús les advierte, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Del corazón de ellos está saliendo la maldad. Y está demostrando, les está realmente juzgando porque en el momento que ellos están rechazando a Jesús, están siendo condenados eternamente. Así que Jesús les habla y la pregunta para nosotros en esta tarde es, ¿cómo puedo usar esto en mi vida? ¿Qué tiene que ver conmigo? Aquí vamos. Primero, ¿respondemos ante Jesús como la gente o como los fariseos? Y en realidad aquí la gente están en un proceso. Y aquí están como iniciando en dirección hacia Cristo. Están pensando, ¿será este el Mesías? ¿Será este el Salvador? Están considerando, y no sé dónde estás en tu vida. ¿Será que estás en ese punto donde simplemente estás considerando? No sé si Jesús es el Salvador o no. ¿Será que es? Te quiero animar. Mira la evidencia. Te quiero animar que tomes la palabra de Dios, toma la Biblia, léela, para ver si Jesús realmente es el Salvador o no. Te quiero animar que lo veas. Toma unos minutos a considerar, tómate un tiempo de pensar, ¿será que Jesús es el Salvador o no? Y tomar esa decisión. Si estás en el proceso donde ya has decidido que Jesús es el Salvador, entonces te quiero animar a crecer en esa relación con Cristo. A seguir creciendo, a seguir caminando con Él, a tomar decisiones como Él, pero que no seamos como los fariseos, que ahí está la evidencia y ellos escogen rechazar a Jesús. Así que te quiero animar, no seamos como los fariseos. Segundo, la pregunta es, ¿quién es Jesús en mi vida? ¿Quién es Jesús? Jesús en aquel día quería hacer mucho más. Él venía a sanar, venía a librar y hacía muchos milagros, pero tenía un propósito, y el propósito principal de Jesús era venir a tener una relación íntima con sus seguidores, de estar en sus vidas, de ser parte de sus vidas. Y mi pregunta para ti, ¿quién es Jesús en tu vida? Puede ser que simplemente sea un maestro religioso, ¿no? Alguien que vivió hace 2000 años atrás y mira, dijo buenas cosas, como Mahatma Gandhi o otros, ¿no? Puede ser. Jesús vino a hacer mucho más que esto. Él está declarando ser el Hijo de Dios, el que puede perdonar tus pecados, el que te puede dar vida eterna. ¿Quién es Jesús en tu vida? Tercero, ¿cómo explico la obra de Dios? Mira, he hablado con mucha gente, de muchas perspectivas. He hablado con ateos. Me pongo a pensar, ¿cómo es posible que una persona que vea una flor o una hoja
o el sol o las estrellas, o pensar en la gravedad de las cosas caen, pensar en la luz o el sonido, y pensar en todas las leyes que gobiernan el universo y nuestro mundo, desde los detalles más pequeños hasta los universos o hasta las galaxias más grandes. Hay reglas que gobiernan todas estas cosas. ¿Cómo es posible que todas estas cosas habrán surgido de la nada sin una mente inteligente que los inicie? Tiene que haber inteligencia. Y la pregunta es, ¿cómo explico la obra de Dios? Como hijos de Dios reconocemos que Dios es el creador del universo. Que no solamente el creador del universo, un hombre lejano, un Dios lejano, Él es un Dios personal, quien vino hace 2000 años atrás, se vistió de hombre, vivió entre nosotros y Él tiene una relación con nosotros. Y cuando me pongo a pensar en mi vida personal, desde mi nacimiento hasta ahora, aún antes de nacimiento, puedo ver la obra de Dios en mis antepasados, cómo han obrado en ellos. Puedo ver la obra de Dios en mi vida personal, en las decisiones que he tomado, en las veces que me ha librado, en las dificultades que ha permitido en mi vida. Puedo ver la mano de Dios. A veces vivimos nuestras vidas y miramos para atrás y nos olvidamos de las veces que Dios respondió oraciones, o las veces que vimos la mano de Dios. A veces simplemente decimos, oh, eso fue casualidad. Les quiero animar que tengamos cuidado del corazón fariseo, que no le da crédito a Dios cuando Dios se merece ese crédito. Dios está obrando y tenemos que reconocer la mano de Dios. Es muy importante hacerlo, porque cuando reconocemos la mano de Dios en el pasado, podemos confiar en Él también para nuestro futuro. Porque Dios es una piedra segura, un fundamento seguro. Así que podemos confiar en Él. Y por último, la voz que escucho, ¿condena o trae convicción? Cada día que vivimos nuestras vidas, escuchamos voces. Prestamos atención a voces que nos afirman o a voces que nos destruyen. Y a veces las voces que nos afirman, pensamos que son buenas voces. Pero a veces nos afirman en dirección que no debemos ir. Pero aquí la idea es, tenemos que prestar atención a la voz del Espíritu Santo. Y muchas veces aquí dice, hay voces que nos condenan y hay voces que nos traen convicción. Y son dos cosas muy diferentes. Las voces que nos condenan, por ejemplo, si caes en algún pecado o algún mal hábito, caes una vez y caes otra vez y caes otra vez. La voz de condena simplemente te dice, mira, nunca vas a salir, siempre vas a ser así, no vas a poder cambiar, tu situación no va a cambiar, tus relaciones no se van a mejorar. Esas son voces de condenación. La voz de convicción, por otro lado, nos dice, mira, sí, esa manera de vivir no está bien, levántate, te doy el poder para empezar de nuevo. Y no es necesario cargar con la culpa de lo que ya ocurrió. Vamos a restaurar tu vida. Esa es la voz de restauración, es la voz del Espíritu Santo. Él siempre nos está buscando levantar, edificar, restaurar, porque así opera Dios. Quiero invitarles a tomar un momento para orar. A tomar un momento de hablar con Dios. No sé dónde estás en tu relación con Cristo. Si no tienes una relación con Cristo, este es un momento de hablar con Dios y decirle, mira, Señor, yo te necesito en mi vida. Si ya tienes una relación con Cristo, te quiero animar a hablar con Él acerca de tus luchas, acerca de las voces que estás escuchando, acerca de la obra de Dios en tu vida. Mira para atrás y ponte a pensar en las veces que Dios te ha librado y dile, Señor, yo reconozco que has estado ahí en mi vida. Te agradezco. Esta semana pasada falleció el esposo de uno de los pastores aquí en la iglesia. El esposo de la hija de uno de los pastores aquí en la iglesia. Y tenía 23 años de edad. Y cuando falleció, la esposa se fue al hospital, estaba con los padres.
ella no sabía, cuando llegó al hospital pensaba que quizás estaba todavía vivo y no sabía exactamente cómo iba a salir, pero cuando llegó ya había fallecido. Así que llegó y vio el cuerpo y derramó una oración, un llanto en ese momento, pero esa oración fue una oración que no se esperaba, porque ahí estaban los padres de esta mujer y escuchando la voz de su hija. Y la voz era: Papá Dios, gracias por mi esposo, gracias por Grant, gracias por su vida, gracias por el tiempo que nos diste juntos. Señor, te alabo por el tiempo que me diste, por todo lo que me habías dado. Era un tiempo de dolor, pero lo interesante era que en ese momento de dificultad, ella estaba lleno del Espíritu de Dios, que aún en un momento de gran dolor, estaba gritando: Señor, yo te alabo. ¿Por qué? Porque Satanás está derrotado. La muerte está derrotada. Jesús ya ganó la victoria. Quiero invitarte a hablar con Dios. Como iglesia me gustaría invitarles, hermanos, de también tomar unos momentos y orar por los siguientes motivos de oración. Que tomemos tiempos de evaluar y reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. Por los que han perdido familiares esta semana pasada. Han habido familiares, he hablado con una familia esta semana quienes me dijeron que no eran dos, eran como 2 o 3 personas que habían perdido. Por la salud de la hermana Gloria, por los hermanos que están pasando por ansiedad, por la recuperación de hermanos y parientes que han pasado serias dificultades médicas. Así que, hermanos, les quiero invitar en estos próximos segundos de tomar unos momentos de traer estos motivos de oración ante Dios. Por último, me gustaría leer este versículo de Mateo capítulo 12, versículo 28, 11 y versículo 28 que habíamos leído la semana pasada. Y dice así: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esta semana, hermanos, al salir y al pensar en cómo respondemos ante Cristo, ¿qué hacemos con Cristo? ¿Qué hacemos con Jesús? Recuerden las palabras de Jesús. Vengan a mí, los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Hermanos, que Dios les bendiga. Descansen en el Señor. Salvar. Cuando me pongo a pensar en este pasaje en Mateo capítulo 12 y cómo estos hombres rechazan la obra del Espíritu Santo, como ya dijimos, la obra del Espíritu Santo es convencer, es abrir nuestra conciencia para que podamos ver que necesitamos a Dios, que tenemos pecado, que tenemos algo que nos separa de Dios y que Dios quiere estar en nuestras vidas. Esa es su obra. Y la obra del Espíritu Santo es decirnos: mira, el único que te puede salvar,
El único que te puede traer una salvación, restaurar tu relación con Dios, es Jesús. Así que cantemos. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aun con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Rendido soy, Señor. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover, Cristo puede mover montes, solo tú, Señor. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Dilo con nosotros. Y en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Y en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Tú venciste, Señor. Tenemos victoria en ti, Señor. Tomamos un tiempo para reconocer tu victoria. Vamos a repetir ese coro que dice: Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Si lo eres, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció.
Aquí acabando la tarde, acabando este servicio, queremos reconocer y ser intencionales en dar la gloria donde la gloria debe ser. Y sé que muchas de las canciones que cantamos a veces son muy pensativos y tranquilos. Esta es una celebración y dice: te doy gloria. Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, sí, Señor. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, sí, Señor. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, te damos la gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, una vez más. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Hermanos, con eso esperamos que esta semana al salir y vivir tu vida como iglesia, como hijo, como representante de Cristo, que tu vida, que nuestras vidas den gloria a Dios. Amén. Que Dios les bendiga.